Buenas noches, profesor. Mi nombre es Brenda Paucar. El día de hoy vamos a presentar nuestra participación en clase número 2 con los compañeros Goicochea, quien les habla Paucar y Rojas. Bueno, esto es el contenido que es básicamente sobre el estudio de canteras, de las fuentes de agua y también lo que es el estudio de tráfico. Empezando por lo que son las canteras, bueno, tenemos que las canteras se han realizado en una excavación de calicatas de profundidades de 1,20 m a 1,80 m. Asimismo, han sido 9 canteras, ¿no? Aquí podemos ver una imagen referencial del lado derecho y de cada cantera se tiene las mismas imágenes, ¿no? A modo de prueba. En este caso, vemos que se encuentran ubicados tanto al lado derecho como al lado izquierdo de la vía. Asimismo, cuentan con una ubicación respecto al kilómetro en el que se encuentran. Luego, los ensayos que se han realizado y sus características los podemos separar en dos, los que son los ensayos estándar y los ensayos especializados. Los ensayos estándar, bueno, corresponden a lo que es el análisis granulométrico, los límites de Atterberg, la humedad natural, Proctor modificado, California Bureau Radio, o CBR también conocido, la clasificación de Suggs o de Ashton, y estos ensayos se han realizado prácticamente, ¿no?, en todas las canteras. Luego, bueno, respecto a los especiales, por mencionar algunos, son gravedad específica, absorción, equivalentes de arena, sales, solubles totales, partículas chatas y alargadas, entre otros. Ahora, respecto a lo que son las fuentes de agua, en estos tramos se ha ubicado en las siguientes fuentes, ¿no? Estos ensayos se han realizado en el laboratorio de Sensico en Lima. En este caso hemos encontrado 6 en el expediente, como podemos ver acá en el lado derecho una imagen referencial. De igual modo se encuentran en el lado derecho y lado izquierdo de la vía. Y en lo que respecta, podemos ver que son 3 que se encuentran cerca a canteras con las cuales se tiene pensado no realizar el trabajo, lo que es el puente Chayuta, la comunidad Huiza y el puente Quechua, ¿no?, que están cerca de canteras con las que se está trabajando. Y bueno, esto es respecto al análisis químico que se ha realizado, que hemos recogido del expediente, ¿no? El cual nos especifica exactamente en cada tipo de ensayo que se ha conseguido. Y bueno, para esto nosotros lo que es ya conseguido el trabajo es en hacer una comparativa de la verificación de este cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí, respecto a lo que es abrasión en Los Ángeles, ¿no?, con el normado, el requisito máximo es el 50% para subbase y máximo de 40 para base. Este estado cumple, o sea, porque los valores oscilan entre 19,3, en este caso en la cantera de Chalqui, y 27,6 en la cantera García. Respecto al índice de plasticidad, ya que estamos en la zona de Cusco, las altitudes mayores a 3.000 metros sobre el nivel del mar, el índice de plasticidad máximo que está permitido es de 4%. Y bueno, y esto realmente en nuestro caso cumple de manera parcial. Las canteras Mamani, Turpo, Taco, Quechua y Chalqui son no plásticas, así que cumplen con esto. Respecto al equivalente de arena, el requisito mínimo es un 35% para las zonas de altura. Cumple, pero con procesamiento. Las canteras como Taco o Turpo no cumplen en su estado natural, pero tras un proceso de lavado alcanzan el 49 y 44, ¿no?, que ya sería superior al requisito. Y bueno, respecto a lo que es el límite líquido, el requisito es máximo que sea de 25%. Eso también lo cumple, ya que los materiales están evaluados, están dentro de esos rangos. Por ejemplo, la cantera Mamani, que tiene 25,6. Y bueno, y también continuando con lo que son las fuentes de agua, vemos que cumplen, ¿no? Ya que hay límites máximos que están normados por el MTC y el resultado de nuestro expediente está dentro de esos rangos. Las 6 fuentes son aptas para la elaboración de concreto Portland y mezclas asfálticas sin tener riesgo de corrosión o un retraso en el fraguado. Ahora, respecto a lo que es la evaluación de aptitud del material, estamos acá hablando sobre la subbase granular, la base granular y las mezclas asfálticas. Empezando con lo que es la subbase, vemos que las carreteras que son aptas, recuerdo a los requerimientos, ¿no?, de la norma, son Mamani, Quechua, Chalqui, García, Chilque, el lado derecho, ya que cumple con los parámetros en su estado natural, o sea, sin procesar. Y las que son las canteras con restricción son las que tendríamos que procesar, y estas son Turco y Taco. Y bueno, las que definitivamente no son aptas son esas dos. Continuando con lo que es la base, la cantera apta que tenemos es la cantera Chalky, ya que es la única fuente apta para este uso, pero sin embargo también requiere procesado, ¿no?, que es triturado, ya que de esa manera cumpliría con lo que necesitamos. Y bueno, el resto de canteras no son aptas porque no están con los valores de CBR que deberían. Y continuando con lo que es la mezcla asfáltica, bueno, para esto determinamos que la cantera Chalky es la fuente estratégica para la carpeta de rodadura, debido a que tiene un porcentaje bajo de abrasión, ya que esta sería la única con la que podríamos contar. Y bueno, aquí tenemos un cuadro en el cual se detalla, ¿no?, que todas al final son útiles para lo que es el relleno. Para subbase sería Mamani, Quechua, Chalqui, García, como mencioné. Para base, solo Chalqui, lo que respecta a su procesamiento de chancado. Y para el asfalto también sería solo Chalqui, ¿no?, siendo la principal y la que sería apta para prácticamente todo, por decirlo, exceptuando con lo que base que necesita un procesamiento. Y bueno, continúa mi compañero. Buenas noches con todos. En esta sección presentaré el estudio de tráfico del tramo evaluado. El objetivo fue determinar la demanda actual mediante un conteo vehicular clasificado, calcular
el índice medio diario anual, IMDA, y analizar la composición vehicular para fines de diseño vial. Este análisis constituye la base para la proyección de tránsito y el dimensionamiento estructural del pavimento. En la metodología del conteo vehicular, primero vemos lo que es la estación de conteo. Se estableció una única estación de conteo identificada como E1, ubicada en un tramo representativo del proyecto, evitando interferencias como intersecciones o accesos secundarios. El conteo se realizó manualmente durante 7 días consecutivos, 24 horas continuas. La clasificación vehicular se dividió en vehículos ligeros y vehículos pesados. Como podemos ver acá, el mayor flujo vehicular se registró el día sábado con 345 vehículos, mientras que el domingo presentó el menor flujo, con tan solo 268 vehículos. El total semanal fue de 567 vehículos ligeros, 1.596 vehículos pesados y 2.163 vehículos en total. El índice medio diario semanal se calculó mediante la fórmula IMDS igual el total de la semana entre el número de días, que son 7. Se obtuvo como promedio 81 vehículos para ligeros y 228 para pesados, y en total de 309. Se evidencia una predominancia importante de lo que es vehículos pesados. Ahora, en lo que es el análisis de la demanda actual, vemos que el IMDS representa el tránsito promedio diario correspondiente únicamente al periodo de conteo. Sin embargo, este valor no considera variaciones estacionales, por lo que se requiere de un ajuste. Acá vemos también lo que es el factor de correlación estacional. Para ajustar el tránsito al comportamiento anual, sabemos que se aplicó el factor de corrección estacional adoptando del siguiente técnico de referencia correspondiente a un peaje que se llama en un lugar Seiya. Y los valores utilizados fueron de 1.063 para vehículos ligeros y 1.04 para vehículos pesados. Ahora, en el cálculo del IMDA, el índice medio diario anual se calculó mediante la fórmula IMDA igual a IMDS por el FCE. Y el IMDS lo hemos calculado el promedio diario y el FCE es un dato que nosotros habíamos obtenido en el peaje de Sella. Para vehículos ligeros, sabemos que eran 81 en promedio por 1.06, que era el FCE, nos da un total de 86.12. Mientras que para vehículos pesados nos da 228 por 1.04, un total de 238.99, un promedio. Se obtuvo un IMDA total de 325.11 vehículos por día, que representa el tránsito promedio diario anual ajustado. En lo que es composición vehicular, sabemos que la composición vehicular se calculó mediante la fórmula, el porcentaje de participación es igual al IMDA de tipo por el IMDA total por 100, y así obtenemos el porcentaje. Se determinó que el 26.49 corresponde a vehículos ligeros y el 73.51% a vehículos pesados. Existe un claro predominio de tránsito pesado, lo cual tiene implicancias directas en el diseño estructural del pavimento. O sea, podemos ver la diferencia, el 26% para ligeros y el 73% para los pesados. Y en conclusión, nosotros, ¿qué podemos decir? Que el tramo representa un IMDA de 325.11 vehículos por día, con alta participación de vehículos pesados. Este resultado será fundamental para la proyección del tránsito y el posterior cálculo de ejes equivalentes, que es el ESAL, para el diseño estructural del pavimento. Que a continuación esto lo va a explicar mi compañero más detalladamente. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Voy a explicar sobre la proyección de tráfico. Para empezar, tenemos aquí el conteo semanal de un tramo de una carretera de Cusco, que sería desde Negromayo hasta Tintaya. Tenemos lo que sería el conteo semanal. Por ejemplo, automóvil, del Station Wagon, de camionetas, micros, ómnibus, camión, semi-trailers, trailers, y ya está, ¿no? Acá indicaría el total de vehículos livianos, el total de vehículos pesados y el total en general. Luego, tendríamos el cálculo del IMD de cada uno, que hacer el cálculo de IMD total, que tendría estos cálculos aquí, que van a ser más importantes ahora. Ya obtenido el IMD, pasamos a este cálculo de aquí, que sería el tráfico vehicular IMD sin corrección.
donde está el tipo de vehículos, el IMD, que vendrían a ser estos datos aquí. Y para el cálculo de distribución es básicamente el IMD entre la suma total. Para saber esa distribución es básicamente el porcentaje de autos que pasan por día, ¿no? Para saber que está correctamente hecho o calculado, esto tendría que sumar 100%. Ya obtenido esto, pasamos al siguiente cálculo, que tendría estos datos de aquí. Básicamente estos datos es gracias a un cuadro que vendría a ser el siguiente. Cuadro de factores de corrección de vehículos ligeros y el cuadro de vehículos de corrección de vehículos pesados, ¿no? Esto es en base al mes en que se realiza el conteo y digamos que el tramo, ¿no? Por así decirlo. Ya habiendo calculado eso, pasamos al tráfico vehicular del IMD anual, que sería como la corrección, por así decirlo, que sería el IMD por este cálculo de aquí, ¿no? De vehículos ligeros. Vehículos ligeros, por ejemplo, es el auto, que vendría a ser el siguiente, y este sería el cálculo, ¿no? Y los vehículos pesados, que serían camión y tal, se calcula con este dato de aquí. Ya obtenido eso, nuevamente calculamos la distribución de porcentaje, y como podrá ver aquí suma 100%, así que eso quiere decir que está correcto. Y ya obtenido estos datos, básicamente tenemos una gráfica que, por ejemplo, sería la clasificación vehicular IMD, que sería el número de vehículos por el número de tipo de vehículos, la cantidad de vehículos que pasa por día. Luego tenemos el tipo de vehículos por su distribución, que sería básicamente el porcentaje, y la variación diaria de vehículos, ¿no? Ahora, ya obtenido estos datos, pasamos al siguiente cálculo, que sería la proyección de tráfico. Básicamente, ya obtenido IMD, que sería este de aquí, estos datos, básicamente se ponen en este cuadro para luego pasar al siguiente cálculo. Eh, para este cálculo vamos a trabajar con dos datos, que por ejemplo con el ligero, que es la tasa de crecimiento anual, sería de 0.006 y de pesado sería 0.047. En la primera fila básicamente se pone IMD y en la siguiente fila ya calculamos la fórmula, ¿no? La fórmula para llegar a la predicción de tráfico. Básicamente es este, ¿no? Y se pone con los ligeros, trabajo con este dato y con los pesados con este dato. Básicamente, y gracias a este cálculo tenemos toda esta información. Y básicamente lo mismo se realiza con el siguiente paso. Ahí está la fórmula que sería básicamente para los siguientes pasos. Esto sería para tráfico normal, pero para tráfico generado se trabaja con la proyección al porcentaje, ¿no? Que la proyección al porcentaje del 0.15% sería básicamente multiplicar esto por el 0.15% y sería este, lo que es el tráfico generado, ¿no? Y ya tenemos el cálculo realizado. Ahora, el tráfico total básicamente es la suma de ambos. Y ese sería todo el cálculo de esta aquí, ¿no? Ahora, por último, tenemos el cálculo del ESAL. Cálculo del ESAL. Para el cálculo del ESAL, el que sería el periodo, tendríamos que tener el periodo de diseño, que sería de 23 años. Luego la tasa de crecimiento anual de población en la región de Cusco y la tasa de crecimiento anual del PBI regional, que sería de 0.5 y 1.5 respectivamente. La fuerza de presión, que sería de 1, la fuerza de dirección 0.5, la fuerza de carril 1. Nuevamente ponemos los cálculos del IMD para tener la distribución. Esto está correcto, ya que es suma 100%. Ya habiendo calculado todos estos datos, lo que nos da, por ejemplo, acá está la fórmula de la proyección de la demanda y la demanda proyectada, ¿no? Básicamente es lo que hemos calculado anteriormente. Pero en base a eso se realiza una fórmula, por ejemplo, para hallar el equivalente por cada tipo de vehículo, serían las siguientes fórmulas. Ya habiendo calculado esos datos, lo que nos arrojaría básicamente sería el número de repeticiones de ejes, que esto vendría a ser el cálculo del SI, que nos tendría, este sería, digamos, el cálculo final, ¿no? Con esta fórmula de aquí. Así que eso sería todo, profesor, así que muchas gracias.